Nos acompaña uno de los doctores más experimentados en el área de la gastritis, en la gastroenterología, el doctor Gotro. Doctor, muy buenos días. Tenemos temas interesantes hoy, interesante que tratar con usted. Muchísimas gracias, Miguel. Alberto, como siempre, es un Sí. privilegio para mí estar contigo. Eres un gran amigo y hermano y un gran colaborador de este espacio que, para la gloria de Dios, lleva ya un tiempito largo. Como cada día que tenemos la oportunidad de visitar los hogares de la República Dominicana a través de este poderoso medio de comunicaciones del Grupo Telemicro, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que nos acompañan a partir de este momento. Bueno, le damos la bienvenida a usted y también a Miguel Martínez, Sí. a nuestro espacio. Mire, hay mucho, bueno, este tema es muy amplio, pero es importante tratarlo porque hay muchas personas que están padeciendo de esto y creo que tiene que ver mucho con la alimentación. Vamos a hablar de causas del sangrado rectal. Pero específicamente hoy vamos a tratar las hemorroides. Y muchas personas que nos están mirando, ¿no es un tema un poco fuerte, desagradable para tan temprano en la mañana? Y yo le contestaría, de cada 10 televidentes que nos están mirando, y estoy siendo conservador, por lo menos 4 de los días que nos estén mirando en toda la isla y en todo el mundo con este poderoso medio de comunicaciones que tenemos el privilegio de participar, por lo menos 4 de cada 10 van a tener hemorroides, que es la causa principal del sangrado rectal. El sangrado rectal es una afección, no es una enfermedad, es un signo. Las hemorroides sí son una enfermedad. ¿Y qué son las hemorroides? Las hemorroides son la dilatación del plexo hemorroidal. En el recto tenemos 3 cojinetes cuya única función es la de retener las heces cuando llegan, hacen el recorrido de todo lo que significa el tracto digestivo desde la boca hasta el ano, cuando reposan en el recto a esperar que el cerebro mande el impulso al esfínter anal de que queremos defecar. Mientras eso ocurre, esas heces, esos cojinetes o esas venas dilatadas, no dilatadas, son las que se encargan de mantener de que no tengamos una incontinencia fecal, en el sentido que hay una enfermedad que es una incontinencia fecal, o sea que la persona no retiene las heces y se le salen sin poderlo hacer. Tus materias fecales o nuestras materias fecales llegan a la ampolla rectal y esperan el llamado del cerebro para el estímulo. Muchas veces, sobre todo las mujeres, no atienden ese llamado y esa es una de las causas del estreñimiento. El que se cansen de decirte ábreme la puerta y tú no me la abres, entonces vas a tener estreñimiento, que es una afección muy importante y muy común en el país. Entonces las hemorroides es la dilatación de este cojinete que puede producir varios aspectos. En primer lugar, hay 4 tipos de hemorroides. Las hemorroides internas, que son las que tú pujas en el momento de evacuar, puedes sangrar y te puede dar algún tipo de molestia en el momento de la defecación. La etapa 2 es que cuando tú pujas, la hemorroide sale de la línea pectínea. Hay 2 tipos de hemorroides internas, las que están por encima de la línea pectínea, que tú no la palpas, y hemorroides externas, que están por debajo de la línea pectínea, que tú la puedes palpar con la mano. En la etapa 1 no se sienten, simplemente están ahí. En la etapa 2, cuando la persona puja, la hemorroide sale, se brota con la defecación, pero todavía en esa etapa pueden volver hacia arriba y parecer que no pasa nada. En la etapa 3, la hemorroide va a salir en el momento de la defecación cuando tú pujas y necesitas la introducción manual de las hemorroides, ya no se entran solas. Y en la etapa 4, la hemorroide siempre va a estar afuera. Y hay factores que lo pueden desencadenar y es lo más importante que queremos llevar al ánimo de nuestros amables. ¿Cuál es la causa principal para que una persona se afecte por el hemorroide? Me encanta estar contigo porque tú eres muy acucioso. Esa es la pregunta o sea, para que los televidentes entiendan qué produce las hemorroides. ¿Eso viene sin ton ni son? No, hay factores desencadenantes importantes. En primer lugar, la herencia, la genética. Familiarmente hay una familia que tiene tendencia a tener la dilatación del plexo hemorroidal y a sufrir de hemorroides. En segundo lugar, la desencadena la obesidad por la presión que ejerce el cuerpo sobre
Es como cuando te van a sacar sangre que te ponen un torniquete para que la vena salga. Eso mismo va a suceder en el obeso, que al estar sentado esas venas van a estar totalmente presionadas y va a producir dilatación del plexo hemorroidal. En tercer lugar, el estreñimiento, la persona que tiene que pujar mucho normalmente para poder ir al baño. Por eso decía, no es un tema muy bonito, pero es un tema que de cada 10, 4 que nos están mirando lo tienen. Y hay que explicarles por qué puede suceder esto. En tercer lugar tenemos el estreñimiento, el pujar muy fuertemente, pero la antítesis del estreñimiento puede irritar el plexo hemorroidal, que son las diarreas. Una diarrea, una persona que tenga una diarrea, claro, irrita el plexo hemorroidal y va a dilatarlo también. Pero esa es la causa, doctor, ¿verdad? Factores desencadenantes. El factor desencadenante. Ahora, ¿cómo yo, como paciente o como ser humano, ya usted dice 4 de cada 10 que nos están viendo puede tener o tendrá hemorroides, ¿cómo evitar que uno esté afectado por ese desencadenamiento que ocurre? ¿Cómo evitarlo? Eso es, sobre todo la dieta es fundamental. La dieta es fundamental, pero es importante, como tú mismo me hiciste la pregunta, desde el punto de vista que la gente dice, pero ¿por qué yo tengo hemorroides? Ya mencionamos 4 factores, pero hay factores también ocupacionales. En el caso de ustedes que pasan gran parte del día sentados, o frente a una pantalla, a un aparato de televisión o en sus oficinas preparando todo. O sea, tú te paras poco, Miguel se para poco. El estar mucho tiempo sentado o todo lo contrario, el trabajador que trabaja en una industria todo el tiempo de pie tiene tendencia a tener el hemorroide. El último trimestre del embarazo por la presión que le ejerce el bebé a la ampolla rectal, ya en los últimos 3 meses, 34, 36 semanas, la hipertensión portal puede desencadenarlo también. Y hay una falsa teoría que se dice, o se decía, las comidas picantes, sobre todo los mexicanos que les gustan tanto el chile, pueden producir hemorroides. No produce hemorroides la comida picante. La comida picante lo que va es a la persona que tiene hemorroides le va a agravar el proceso. O sea, va a ser un proceso. Pero no es que aquel que coma no picante, le va a producir. No, pero si tú tienes hemorroides, te la va. Pero si se come picante, algún problema. No produce ningún tipo de problema, las agrava. O sea, y esa es la pregunta que yo creo que Miguel me va a hacer. O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno se da cuenta si tiene hemorroides? Hay 3 sensaciones que yo quiero que el público entienda. En primer lugar, va a producir prurito. Y yo quiero dar la definición de la diferencia entre prurito y ardor. Se parecen pero no son igual. Prurito, para que usted entienda, es cuando usted le pica un mosquito y usted tiene la sensación permanente de quererse rascar. Eso sucede en el ano. Ardor es cuando usted, o en el caso del hombre, se da una herida afeitándose, rasurándose, o cualquier mujer en las piernas, quitándose los vellos de la pierna, o cualquier persona que se haga una heridita ahí y se eche alcohol, esa sensación de quererte echar, de que te pica, de que te arde, esa es la diferencia entre prurito y ardor. Y lo que más tiene que ver con las hemorroides es el dolor, que en muchas oportunidades es un dolor insoportable, porque al llenarse el plexo hemorroidal de sangre, esa presión produce un dolor que puede ser fatal, desde el punto de vista no fatal de que le va a causar la muerte, fatal en el sentido de que es inaguantable. Doctor, ¿la hemorroide es más propensa en las mujeres o en los hombres? Bueno, en el trimestre final, la mujer es más estreñida que el hombre por su sistema de vida. Porque ya expliqué, antes de hablar de hemorroides, que en la ampolla rectal se deposita la materia fecal a esperar, que es el cerebro que te avisa, quiero defecar. El hecho de que tú no le hagas caso a tu cerebro e ignores ese llamado que te hace, siempre en lo que se llama la anamnesis que hace el médico, la historia clínica, cuando tú vas a ver un gastroenterólogo, cuando se te habla de tu hábito defecatorio, se te va a preguntar. Cuando usted le da deseo de evacuar, usted acude a ese llamado. La gran mayoría de las mujeres dice, tengo que ir al salón, tengo que ir a la peluquería, tengo que llevar al niño al colegio, y lo van dejando. Van ignorando ese llamado y esa puede ser la causa de una hemorroide posterior a un estreñimiento muy intenso, que es más frecuente en mujeres que en hombres. Y en el caso de las personas que duran quizás una semana para ir al baño, que en muchos de los casos veo que son mujeres,
no necesariamente esa persona sufre de hemorroides o puede ser una situación de simplemente constipación. No, es una constipación cuyos factores o consecuencias pueden ser las hemorroides, no necesariamente. Ya dijimos todas las causas que pueden ser factores predisponentes. Juega un papel muy importante la dieta. La mujer toma mucho menos agua que el hombre. Si tú no tomas agua, tú no puedes esperar ir al baño. Y tú dijiste algo muy importante. Una persona que pasa una semana sin evacuar, eso es una palabra fuerte lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque tú no dejas de comer. Tú dices, tengo 5 días que no voy al baño, pero tú no dejas ni de desayunar, ni de comer, ni de cenar. Quiere decir que tú le estás entrando al organismo tus nutrientes, se van a digerir en el intestino delgado, va a asimilarlo tu cuerpo, pero cuando llega al colon va a seguir acumulándose materia fecal. Es decir, si tú dijeras, yo tengo 5 días que no evacuo, pero tengo 5 días que no como, pero eso no es así. Entonces viene la compactación o impactación fecal. Con el transcurrir del tiempo, 60, 70, 80 años, generalmente el colon y el aparato en sentido general, el aparato digestivo y el ser humano, que en el envejecimiento nuestros órganos van decayendo y van teniendo una funcionabilidad más lenta. Quiere decir que la persona mayor es más estreñida. Yo he tenido con mucho dolor, porque sé lo que están sufriendo, en mi propio consultorio, que a un señor o a una señora de 60 años, sacarle una parte importante digitalmente para romper esa compactación fecal. En la medida que pasa lo que tú dices, no importa la edad, pero más en el adulto mayor, 5, 6, 7 días, ahí va a haber una gran compactación fecal que puede incluso no solamente producir hemorroides, puede producir las consecuencias que produce el hemorroide, que es nada más y nada menos que una fisura anal. Hazte de cuenta, ¿tú te acuerdas de las gilets que habían antes? Sí. Una fisura anal es exactamente como si tú tomaras una gilet y hicieras una línea en el ano. Imagínate, Doctor, que por ahí, además de eso, tú tienes que empujar y pasar materia fecal. Es sumamente doloroso y muy importante. Pero la parte más importante del programa de hoy, como mensaje hacia nuestros amables televidentes, es que el sangrado rectal, óigase bien, el sangrado rectal es una causa importante, la más importante de un proceso hemorroidal. Pero es el primer aviso del cáncer colorectal. La hemorroide es un proceso agudo, pero desde el punto de vista de lo que significa el sangrado rectal brusco, debemos descartar las hemorroides. Hay muchas personas que... Yo tengo un amigo fallecido, un alto funcionario de la nación, que desarrolló un cáncer colorectal y al sangrar pensó que era hemorroide y comenzó a ponerse pomada. Ese señor llegó a ser vicepresidente de la República y fue un amigo mío desde que teníamos los 7, 8 años de edad. Quiere decir que el sangrado rectal es un aviso importante de que el 80% de los casos puede ser hemorroide, pero lamentablemente si es un cáncer colorectal es el primer aviso de un cáncer que ya está en etapa avanzada. Oígase bien la diferencia que tiene y la importancia que tiene cuando usted mira sangre en el papel, sangre en las materias fecales o sangre en su ropa interior. Eso es un llamado urgente, que aunque el 80% puede ser hemorroide, pero ojo, y se está viendo, no, que eso le da a la gente después de los 60 años. Cada vez más estamos encontrando pólipos en muchachos de 30 años. Cada vez más, con el sistema de vida que está llevando el ser humano, estamos viendo muerte súbita en pacientes, hasta en atletas de alto rendimiento. Han habido un futbolista que cayó muerto en el medio de un mundial, y un corredor que murió y un basquetbolista. Quiere decir que no está importando solamente la edad, sino que simplemente esto ha sido fundamentalmente por todos los cambios que está teniendo la humanidad en cuanto a su alimentación, que es una alimentación eminentemente chatarra desde el punto de vista general. Doctor, ¿tiene cura una persona afectada de hemorroide? ¿Cómo curarlo? 100% de curabilidad. Aunque tiene las consecuencias de la fisura, aunque tiene la frecuencia de que puede hacer una fístula, de que puede trombosarse y ser una emergencia médica, sí tiene cura. En primer lugar, como tú, ya entro en la pregunta tuya, ¿cómo prevenirla? La dieta es fundamental. Si tú no tomas agua, uno de los factores más importantes para desarrollar dilatación del plexo hemorroidal es la falta de líquido. La gran mayoría de los seres humanos
nos olvidamos que el 80 al 75% del organismo humano es agua. Nosotros somos 75% de lo que nosotros somos es líquido. 4,5 millones de glóbulos rojos, todos los tejidos que necesitan los electrolitos, los aminoácidos, todo es líquido. Entonces, si no tomamos agua, vamos a tener la compactación. La pregunta que me hizo Miguel, de los 6 días sin evacuar, oye, el que pasa 6 días sin evacuar y sigue comiendo, se está poniendo en un lío, cada 24 horas en un lío peor. Pero hay que comer, doctor, si no se muere. Hay un problema de envergadura, es un y problema. muy molesto y quita mucha calidad de vida. Entonces, sí tiene cura. En casos extremos, las hemorroides pueden ser quirúrgicas, sobre todo en la etapa 4, cuando ya tú te la estás tocando cada vez que tú te pones la mano. Nosotros recomendamos abolir el papel sanitario, utilizar los baños de asiento para recogerlas. Generalmente nosotros esperamos, la hemorroide, la persona que la trata directamente es un especialista que se llama proctólogo, pero dentro de lo que nosotros consideramos de que un paciente sangra y tiene determinada edad, más de 40 años, nosotros no nos conformamos con una anoscopía que va a ver 7 u 8 centímetros del recto. El cáncer colorectal está siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Fíjese bien, era la cuarta, ya está por segunda causa de muerte por cáncer. Y en los Estados Unidos, entre tercera y segunda. Quiere decir que es algo muy importante lo que estamos hablando. En segundo lugar, tenemos la sigmoidoscopía que puede llegar 25 centímetros más arriba. Nosotros particularmente, todo paciente que nos llega sangrante, que nosotros vemos que tiene hemorroides, que sabemos que esas hemorroides, le damos la tranquilidad al paciente de completar una colonoscopía total que nos va a permitir observar el resto total del intestino grueso, que es la parte final del tracto digestivo, y nos va a permitir detectar el pólipo hiperplásico o adenomatoso, que es el que 4, 5, 6 años después va a ser el cáncer. Con la extirpación del pólipo, nosotros estamos curando a un paciente de cáncer. Óyase bien, curando a un paciente de cáncer. Y no es recomendable que una persona que sangre nos conformemos sabiendo que hay sangre con ver 6, 7 o 25 centímetros si tenemos la facilidad de un examen que es invasivo, pero es un examen que se hace millones de veces al año, diariamente en todo el mundo. Visualizar todo el intestino y darle una tranquilidad al paciente. Doctor, ¿cada qué tiempo se puede hacer la colonoscopía? Si te detectamos un pólipo, tú eres un hombre relativamente bastante joven, Alberto ya es un poco más mayor que tú, yo más mayor que los dos. Generalmente se debe hacer a los 45 años, a excepción, a partir de los 45 años, con el objetivo de detectar el pólipo hiperplásico, el pólipo que es el inicio del cáncer. Pero si tú tienes genética, es decir, si tu papá tuvo cáncer, tu abuelo tuvo cáncer o algún miembro directo genético de tu familia tuvo cáncer, no necesariamente de colon, se debe comenzar a partir de los 40 años, y en casos excepcionales también estamos viendo más tempranamente jóvenes como tú, que eres un hombre relativamente bastante joven, con cáncer de colon. Doctor, eso es una realidad, definitivamente. Las estadísticas, tanto en el país como a nivel mundial, de esta enfermedad de hemorroide, se tiene. O sea, que usted habló de que 4 de cada 10 personas que nos estén viendo... Como decimos los dominicanos, mal contado. Mal contado. Definitivamente, precisamente por la pregunta que me hizo Miguel de los 7 si días. Si somos 11 millones de personas, estamos hablando de que... 400,000 personas tienen hemorroides. Wow. Porque es una enfermedad que puede revertirse, sí. Que los malos... Una de las cosas que más lo llevan a tener complicación es que generalmente el dominicano joven tenemos la potestad o tenemos la costumbre de tener malos hábitos alimenticios. Aquí hay gente, tú recorres la ciudad a nivel de la clase obrera trabajadora que se para en una esquina y se tira a las 7 de la mañana un plato de espagueti con 2 ruedas de salami. Eso es grasa saturada que va a hacer constricción, no toman lo suficiente cantidad de líquido. Los niños lo estamos educando de una forma mal, acompañándole el almuerzo con bebidas carbonatadas. Eso es un disparate y va en contra de la salud del desarrollo del niño. Y nosotros los padres somos también muy culpables de que muchos niños padezcan de estreñimiento, y es un gran problema, dolor de cabeza para los pediatras. Doctor Gontoro,
¿Es recomendable que esa persona que dura 5, 6, 7 días sin evacuar utilice algún enema, algún supositorio para provocar evacuar? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros los gastroenterólogos no somos partidarios del uso de laxantes ni tampoco de enemas por la siguiente razón. El intestino grueso evacua o se vacía a base de lo que nosotros llamamos ondas peristálticas. Permanentemente de la boca al ano, el tracto digestivo está en movimiento permanentemente, que es lo que denominamos ondas peristálticas, que es lo que trasladan los alimentos desde cuando tú masticas, que comienza. La gente cree que la primera fase de la digestión es la masticación. La primera fase es cefálica, cuando a ti tú tienes hambre y te da el olor a comida, que se te hace agua a la boca, ese término que usan muchos los dominicanos. Esa es la primera fase de la digestión. La segunda fase es la masticación. Pero la parte más importante está en el intestino delgado, donde está el gran milagro de la absorción de nutrientes, y en el colon es donde vamos a tener la movilidad necesaria. Por eso, en la medida que el paciente envejece, la motilidad va disminuyendo, no desaparece. ¿Cuándo desaparece la motilidad intestinal, que es un peligro y es una emergencia médica? En una apendicitis, por ejemplo, en el caso de una persona mayor que tenga divertículos, que un divertículo se rompa, cualquier injuria que haya dentro del peritoneo, llámese una peritonitis, una colecistitis, una ruptura o inflamación de la vesícula, o que un divertículo, que algún día tocaremos este tema, que es un tema de la tercera edad y hay que ocuparse de la tercera edad, lo vamos a tocar magistralmente desde el punto de vista de conocimiento a los amables televidentes. Inmediatamente hay una injuria, esa capa que nos envuelve todo el tracto digestivo, que se llama el peritoneo, se irrita y paraliza automáticamente desde que hay una apendicitis que se perforó, una vesícula que comenzó y se inflamó y se rompe, o un divertículo que se rompe, o un embarazo ectópico en una mujer. Cualquier tipo de alteración que haya dentro de la cavidad abdominal va a producir irritación peritoneal y paraliza automáticamente el tracto digestivo. La peristalsis para. Y de ahí desde donde viene un término que ustedes han oído, tiene el abdomen como una tabla. El abdomen agudo, el paciente tú no lo puedes tocar. Tú le pones un dedo a un paciente que tenga una apendicitis rota, o a una mujer con un embarazo ectópico, o a un hombre que se le rompa un divertículo. El simplemente tocarlo, el paciente brinca. Y hay una paralización total. Quiere decir que el tracto digestivo, contestando tu pregunta, me diste la oportunidad de darle toda esta serie de datos a la población, va a producir que este procedimiento de movilidad normal, que se llama motilidad intestinal, se paralice, y el estreñimiento es una disminución, no paralización, una disminución de la motilidad intestinal. ¿Qué lo facilita? Señores, hay que tomar agua, hay que comer frutas, hay que dejar la comida chatarra, hay que dejar las grasas saturadas, hay que disminuir el consumo de carne roja, porque tiende a secar todo lo que significa. En el colon va el resto del líquido que ya el organismo no necesita, se llama quimo cuando entra al intestino, y lentamente con las ondas peristálticas se van formando las materias fecales hasta llegar a la ampolla rectal. Es importantísimo que nosotros eduquemos a la población para evitar que una persona pase, como dice Miguel, no debe pasar 5 o 6 días. Y entrando ya al final de tu pregunta, no recomendamos el uso de enemas y laxantes fundamentalmente porque el paciente va a hacer un vaciado de lo que está y el problema va a seguir igual. Nosotros preferimos utilizar fibra, quitarle al paciente toda esa serie de sustancias tóxicas que ingieren sus alimentos normales, como exceso de carne roja, exceso de fritura, comer más fruta, comer más verdura y por lo menos 8, 10 o 12 vasos de agua. Y la gente me consulta, me pregunta, pero yo no me bebo ni 4 vasos de agua. Entonces tú sufres de estreñimiento porque sin agua no se va a movilizar el colon. En casos extremos no podemos dejar esa materia fecal, y más si hay una compactación de materia fecal, porque una persona que pasa 8 días sin evacuar, óigase bien, 8 días sin evacuar, va a tener una compactación que yo te decía que he tenido que romperla digitalmente para poder que esa persona, sobre todo personas mayores, puedan expulsar eso, porque eso ni siquiera con laxante, cuando se compacta 6, 7, 8 días sin evacuar, que es fatal.
Doctor, muchísimas Muchas gracias gracias. a Es ustedes. un honor tenerlo aquí siempre y yo estoy seguro que la Científico. población dominicana nos los agradece mucho más. Me dio muchísima satisfacción sus preguntas porque me dieron la oportunidad de abundar en cosas que muchas veces la población ignora. Señores, despedimos al doctor Gautreau. Muchas gracias por sus informaciones. A ustedes continúen disfrutando porque tenemos más contenido aquí en Matinal.